A continuación, resolveremos un problema, el que consiste esta vez de dos cuerpos rígidos. Dice lo siguiente: el brazo ABD está conectado a un pasador en B y al brazo DE. Si la velocidad del pasador B es de 400 milímetros hacia arriba, determine para el instante mostrado la velocidad angular del brazo ABD y la velocidad del punto A. Tenemos todas las dimensiones en el instante mostrado. Y se nos indica que la velocidad en el punto B es de 400 milímetros por segundo hacia arriba. Antes de resolver el problema, tenemos que entender de que este problema se compone de dos cuerpos rígidos. Son dos pasadores. ABD es uno y el otro es ED. El pasador ED está fijo en E y D es móvil. D puede moverse en este plano. B está restringido a moverse en la vertical a través de este pasador. Y en este instante se da la velocidad, que es de 400 milímetros por segundo hacia arriba. Con esa información tenemos que ser capaces de encontrar lo que se nos pide, la velocidad angular de ABD y la velocidad del punto A. Entonces, para partir con este problema, lo primero es realizar un dibujo que me ayude a comprender mejor la situación. Puedo dibujar encima de este mismo o simplificarlo acá. Entonces, lo que haremos a continuación es definir el punto A, que pasa por B y luego llega a un punto en D. El punto B tiene una velocidad hacia arriba de, que se nos da, que equivale a 400 milímetros por segundo. O podemos también decir que la velocidad en B, como va hacia arriba, es de 0,4 metros partido por segundo y como va hacia arriba es en la dirección J. Eso por un lado. A y D no lo conocemos. Sabemos que gira, pero no sabemos cuánto. Además tenemos la barra de E, que es algo como esto. Acá está el punto E y acá está el punto D. Ya voy a borrar esas líneas. Ya. Y no sabemos la velocidad de D, pero sí sabemos algo, que E está fijo. Por lo tanto, la velocidad de E es cero, porque está fijo. ¿Ya? Está anclado a ese punto. Con eso podemos establecer ecuaciones porque tenemos dos cuerpos rígidos. Entonces, supongamos que partimos con uno de ellos. Por ejemplo, la barra AD. De la barra AD vamos a establecer que tenemos un punto de velocidad conocida y tenemos un punto de velocidad desconocida, D, que se conecta con otra barra que tiene una velocidad conocida, E. Entonces, lo que conviene hacer es expresar la velocidad de B o la de D una en función de la otra utilizando la ecuación de cuerpo rígido. Me explico. La velocidad de, por ejemplo, si utilizo la ecuación de cuerpo rígido, es lo mismo que la velocidad de B más la velocidad angular de la barra AD. Ya, producto cruz de la posición de D visto desde D. ¿Y cómo obtengo esta posición? Bueno, tendré que utilizar las dimensiones que se me dan en el enunciado. Entonces acá los vamos a copiar
tenemos que esta distancia es 90 milímetros, o sea, 0,09 metros. Tenemos también que la distancia entre B y D, acá, esta distancia también es conocida, y es 0,16 metros. Tenemos esta distancia, que es conocida, 180, o sea, 0,18 metros. Esta distancia también es conocida, es 0,32 metros. También se nos da esta distancia, 0,3 metros. Y también se nos entrega la distancia entre E y D, es decir, esta distancia de acá. La distancia entre E y D en la horizontal es de 125 milímetros, o sea, es 0,125 metros. Entonces, teniendo todas esas distancias claras, el vector, la posición de D vista desde B, que viene siendo un vector en esta dirección, acá, si acá está B y acá está D, ese vector va así. Este viene siendo la posición de D vista desde B. Y como tenemos las dimensiones, sabemos que entre B y D acá hay 0,16. O sea, este vector tiene magnitud 0,16 metros y apunta hacia abajo. O sea, menos 0,16 J. Y el vector que va hacia la derecha tiene magnitud 0,32 metros. Y como va hacia la derecha en dirección horizontal, I. Ya, por lo tanto, el vector de la posición de D vista desde D equivale a la suma de el vector 0,32i más, menos, perdón, 0,16j. Es la suma de estos dos vectores. Omega AD no lo conocemos, pero sabemos que actúa en el plano z, porque es un giro. Entonces con eso podemos reemplazar. Tenemos que la velocidad de D es la velocidad de B, que es parte del enunciado. La velocidad angular no la conocemos, omega AD, pero sabemos que aplica en dirección K, cruz el vector ρ d visto desde B, o sea, 0,32i menos 0,116j. Si realizamos los productos cruces, vamos a obtener lo siguiente, que la velocidad de D es, bajamos el 0,4, y aquí tenemos K cruz I es J, así que nos va a dar 0,32 omega AD J, y K cruz J es menos I, por lo tanto menos con menos me va a quedar más, 0,16 omega AD I. Y con esto tenemos la velocidad de D, ya, expresada en función de omega AD. Si supiera omega AD, pues tendría la velocidad en D. ¿Ya? Ahora, voy a tratar de expresar la velocidad de D, pero con el otro cuerpo rígido, el eslabón ED. Y haré lo mismo, porque E lo conozco. Sé que la velocidad en E es 0. Entonces, si aplico ahora lo mismo, pero para la barra DE, voy y digo, la velocidad D la voy a expresar con la ecuación de cuerpo rígido como la velocidad de E más la velocidad angular de DE cruz el vector.
la posición de D vista desde E. Entonces, la velocidad de E la conozco, 0. ¿Por qué? Porque está fija. Está fija esa parte del eslabón. Este vector, lo voy a dibujar un poquito más abajo, se compone de lo siguiente. Tengo acá el punto E y por acá el punto D. Entonces ese vector es D visto desde E, por lo tanto va algo así. Y tenemos distancias. Tenemos la distancia vertical y la distancia horizontal. Si vamos al dibujo, esta distancia es un dato, es 0,125 y como es hacia la derecha es positivo en la dirección horizontal. Esta distancia, si viene en el dibujo, es 0,3 metros. Como es hacia abajo, es negativo y en la dirección J, o sea, vertical. Por lo tanto, el vector ρ d visto desde E es igual a la suma de estos dos vectores. Con ello ya puedo reemplazar. Tengo que la velocidad de D es igual a 0 más omega de E, no lo conozco, pero sé que va en dirección K porque es un movimiento plano, o sea, el giro es en dirección Z, producto cruz con el vector que acabo de encontrar. Ahora, realizo el producto cruz correspondiente y obtendré lo siguiente. Tengo K cruz I es J, por lo tanto me va a quedar 0,125 omega de E por J, y K cruz J es menos I, con el menos de acá me queda más, 0,3 omega de E, I. Entonces, hemos expresado la velocidad de D con ambos cuerpos rígidos. Y la velocidad de D no puede, es una sola. Así que lo que tenemos acá encontrado con el cuerpo rígido AD tiene que ser igual a la velocidad de D encontrada con el cuerpo rígido DE. En otras palabras, igualando la velocidad de D de VD, la velocidad de D, ya de ambos cuerpos rígidos, obtenemos. En el primero, obtuvimos que la velocidad era 0,4J más 0,32 omega AD en la dirección J más 0,16 omega AD en la dirección I. Y el segundo lo tenemos acá, es 0,125 omega de J más 0,3 omega de en dirección I. Entonces acá tengo una ecuación con dos incógnitas, pero en realidad aquí, si tienes una ecuación como es vectorial, en realidad hay dos ecuaciones, una en dirección X y una en dirección y otra en dirección Y. Entonces, partamos con la coordenada en X. Podríamos haber partido con la coordenada en Y, pero en realidad da igual. Ya, vamos a llegar al mismo resultado. Coordenada en X. O sea, lo que tengo asociado a X en el lado izquierdo tiene que ser igual a lo que tengo asociado en X en el lado derecho. Entonces, en el lado izquierdo tengo acá, lo único que acompaña a la Y es esta cantidad. Y tiene que ser igual a esa cantidad para que se cumpla la igualdad. Entonces tengo que 0,16 omega AD tiene que ser igual a 0,3 omega DE. ¿Ya? O sea, por ejemplo, aquí despejo 1, ya voy a pasar el 0,3 dividiendo y me va a quedar algo como esto. Dividido 0,3 igual omega DE. ¿Ya? Y esto lo guardo por un momento. La coordenada ahí.
en Y voy a ver acá y tengo que igualar el 0,4J, el 0,32 ADJ y el 0,25 omega de EJ. Esas cosas esa igualdad se tiene que cumplir. Entonces, 0,4 más 0,32 omega AD tiene que ser igual a 0,125 omega DE. Pero omega DE ya lo encontramos en el paso anterior y vale eso. Entonces acá reemplazo 0,4 más 0,32 omega AD igual 0,125 y omega DE es igual a 0,16 dividido 0,3 omega AD. Ya, así que hago la operación correspondiente, ese 0,4 me queda en el lado izquierdo, ya, y al lado derecho, si paso eso restando, y hago la operación, me va a dar que vale 0, negativo, 0,2533 y aquí periódico, ¿ya? Omega AD. Despejo, paso ese dividiendo y me va a dar que omega AD vale menos 1,578. Eso es lo que me da numéricamente. Por lo tanto, entonces, el vector de omega AD vale menos 1,578. Las unidades, bueno, están en dirección K y las unidades son segundo a la menos 1 o radianes por segundo. Y esto es lo que me pedían. Me pedían la velocidad angular de la barra AD y me da negativo. Esto es lo que me pedían en la letra A. Ahora, si lo analizamos un poco, negativo quiere decir que gira en sentido de las manecillas del reloj. Es el giro negativo. Cuando al giro mi pulgar apunta hacia adentro de la pantalla. Y si voy al dibujo y veo que B va hacia arriba, tiene sentido. Si B va hacia arriba, esto empieza a girar, debería girar en la dirección de las manecillas del reloj, porque la barra ED también lo hará, y tiene lógica que ese movimiento ocurra, si uno se lo imagina. Si uno se imagina este punto B subiendo, lo lógico, si uno se imaginase el movimiento, es que esta barra gire en sentido de las manecillas del reloj, es decir, con una velocidad angular negativa. Eso es lo primero que me pedían, la velocidad angular del brazo ABD. Ahora me piden la velocidad del punto A. El punto A está acá. Entonces lo que necesito es nuevamente utilizar las ecuaciones de cuerpo rígido, utilizando un punto con velocidad conocida. Conozco el punto B, que vale 0,4J. Entonces yo podría utilizar esta misma ecuación, pero en vez de plantear aquí el punto D, planteo el punto A, para encontrar la velocidad de A, con estas dimensiones que están acá. Ya, me explico. Voy a ir abajo y lo vamos a determinar. Entonces, velocidad de A. Tenemos que la velocidad de A, utilizando ecuaciones de cuerpo rígido, será igual a la velocidad en algún otro punto del cuerpo rígido. Voy a utilizar B porque la conozco, más omega de la barra del cuerpo rígido, que es la velocidad angular de la barra, AD, cruz la posición D. ¿De quién? De A, visto desde B. Y si me recuerdo del dibujo, tengo A acá y B por acá. Esta vez es A, la posición de A, vista desde B. Es decir, es un vector que va de B hacia A. Y teníamos distancias. ¿Ya? Es un vector que es la suma de ese vector más este vector. Esta distancia eran 180 milímetros.
o sea, 0,18 metros. Es en la dirección Y, pero como va hacia la izquierda es negativo. Y el vector vertical, la distancia también me la dan, era 90 milímetros, o sea, 0,09. Y como va positivo hacia arriba, J. Por lo tanto, el vector que va desde B hasta A, es decir, la posición de A vista desde B, es igual a la suma de menos 0,18i más 0,09j. Con ello voy a la ecuación y digo que la velocidad de A es igual a la velocidad de B, sabemos que es 0,4 hacia arriba. Omega lo obtuvimos en el paso anterior, era menos 1,578 en dirección K. Producto cruz, ρ, que es menos 0,18i más 0,09j. Voy aquí, velocidad de A es igual a bajo el 0,4. Y aquí tengo menos con menos es más y K cruz I es J. Entonces me va a quedar como menos con menos es más. Me da eso y multiplico. Estos dos números, la multiplicación me da 0,28404. K cruz I es J. Y K cruz J es menos I. Como tengo un menos acá, me va a quedar más. Y la multiplicación entre esos dos números me da 0,142. I. Entonces, aquí, ¿qué me queda? Me quedan estos dos términos que están en J, que los voy a sumar. ¿Ya? Voy a escribir primero la componente en X. Y en Y, si sumo eso, me da 0,684. 0,4 o ahí con tres decimales, ya tres cifras significativas está bien. Esta es la velocidad de A. La encontramos. Tiene unidades de metro partido por segundo porque hemos estado utilizando metros. Y lo tenemos resuelto. Esta es la velocidad de A. ¿Ya? Es lo que me pedían en la letra B. Y con ello queda resuelto el problema. ¿Ya? Retomando un poco lo que hicimos, ya recapitulando, utilizamos la información que se nos entregó, que B es vertical, nos da la velocidad, y sabemos que E tiene velocidad cero. Y para poder encontrar una relación entre ambos cuerpos rígidos, tenemos que encontrar un punto de conexión entre ellos, que es D. Es por ello que utilizamos la ecuación de cuerpo rígido para el punto D, utilizando ambos cuerpos rígidos y la información que se nos entrega de cada uno, de la velocidad en D y de la velocidad en E, que es cero. Y con ello, siguiendo los pasos y respetando las reglas de los signos, etc., podemos resolver el problema sin mayor inconvenientes.